¿Ya? Profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos avanzando a otro tema en literatura. Continuamos con el romanticismo. La vez pasada trabajamos sobre todo lo que es el romanticismo, sobre todo alemán. Y habíamos mencionado que justamente en Alemania comenzó el romanticismo, ¿no? Pero hoy corresponde revisar el romanticismo francés, centrarnos en Víctor Hugo y en su gran novela Los Miserables. Hay que recordar que en el trayecto literario, para llegar a lo que es el romanticismo, hay otras corrientes literarias, ¿eh? Tenemos por acá, por ejemplo, lo que es el clasicismo, donde revisamos a Homero. Ahí se recuerdan obras como la Odisea, a Sófocles con su Edipo Rey, a Virgilio con la Eneida, y más autores. En el medievalismo, si es el medievalismo pleno, en los siglos, por ejemplo, 5, 10, 12, 13, hay que recordar ahí lo que es los cantares de gesta y en lengua española, el cantar de medio siglo. Sin embargo, el medievalismo tiene su etapa final, que se denomina Renacimiento. Y ahí también hemos estudiado al gran Dante Alighieri con su Divina Comedia. Luego, tenemos lo que es el Renacimiento en el siglo XVI. Ahí se revisa Shakespeare, por ejemplo, con sus obras Hamlet, o también Otelo, o El Rey Lear. Y después viene el Barroco, en el siglo XVII, el Barroco. Y ahí recordamos a don Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha. Y así llegamos al neoclasicismo, que es la corriente literaria previa al romanticismo. Eso quiere decir que el romanticismo va a actuar contra el neoclasicismo. Y recordemos que en el neoclasicismo, el autor más importante, más destacado fue Juan Bautista Fouquelin, cuyo seudónimo se ha conocido más, ¿no? Molière. Francés, nació en 1622, murió en 1673. Por aquí tenemos algunas características del neoclasicismo. Recordemos que el neoclasicismo se opuso al barroco. Toda corriente literaria surge opuesta a la vigente o a la anterior. Además, el neoclasicismo comenzó en Francia. Por otra parte, el neoclasicismo tuvo influencia del racionalismo. Por otra parte, los neoclásicos trabajaron muchas normas. La normatividad, por ejemplo, en el verso, que el verso tenga rima, métrica, estrofas, lo que se denomina verso tradicional. Comenzaron a retomar los neoclásicos las unidades clásicas de Aristóteles, unidades de acción, tiempo y espacio. Y para los neoclásicos, la literatura debe cumplir una función ética, es decir, escribir literatura que refleje conductas inmorales y además se proponga que esas conductas sean mejoradas. Veamos qué destaca, ¿no? Encontramos que destacan, por ejemplo, la fábula. La fábula se cultivó muchísimo en lo que decir. Y también la comedia. Justamente en la comedia sobresale Molière y su obra más destacada, El Avaro. Y recordemos que justamente en Alemania surge
el movimiento Studran. Ahí está, ¿ven? El movimiento Studran. Y ese fue, podemos decir, la primera inquietud de rechazo contra el neoclasicismo. En castellano significa tormenta e ímpetu. Y por consiguiente, como va a ser el primer momento de rechazo al neoclasicismo, debemos decir que el romanticismo se originó en Alemania. ¿Eh? Eso es lo apropiado. El romanticismo se originó en Alemania a fines del siglo XVIII. Y recordemos que a fines del siglo XVIII, en Alemania se publicaron las obras, por ejemplo, Studran, del autor Klinger, que data de 1776. O sea, 24 años antes que el siglo XIX, ¿no? Y otro autor muy famoso, Wolfgang Goethe, con su obra Fausto. Y por acá tenemos a Werther, ¿no? Que es una novela. Y así llegamos ya lo que es al romanticismo, la corriente que continuamos. ¿Eh? En el pasado ya hemos trabajado el romanticismo, sobre todo en la perspectiva alemana de Wolfgang Goethe y su gran obra Fausto. ¿No? Recordemos características importantes del romanticismo. Una primera característica ya manifestada es que el romanticismo surgió en Alemania. Ahí está. Ese es su punto de partida. Además, a fines del siglo XVIII. Fines del siglo XVIII. Otro dato muy importante que ya lo hemos indicado es que en literatura toda corriente literaria surge opuesta a la vigente o a la anterior. Por consiguiente, al romanticismo se opuso al neoclasicismo. Ahí está, rechazó al neoclasicismo. Luego vamos a ver que sus características justamente se encuentran en oposición. Ahora sí veamos las características netamente textuales, es decir, que las podemos encontrar en las obras literarias del romanticismo. Una primera característica es que exaltó el subjetivismo. Y esta característica se opone ya al neoclasicismo porque el neoclasicismo trabajó la razón. Lo racional, acá no, hay que trabajar el mundo subjetivo, los sentimientos, la fantasía, las pasiones. Pues tenemos ahí una primera característica importante en los textos románticos, el subjetivismo. Otra característica es la libertad creativa. La libertad creativa, el romanticismo propuso que hay que dejar de lado ya normas en el verso como rima, métrica y estrofas. No, mejor hay que utilizar el verso libre. Verso sin rimas, sin métricas, sin estrofas. Además, el rechazo a las unidades clásicas. Recuerden que estas unidades clásicas fueron propuestas en el siglo V a.C. por Aristóteles. La unidad de acción, que significa que la obra que nada más trabaje un tema. Ahí no hay inconveniente porque todo texto debe tener un tema central. Si agregamos dos o más temas centrales, la obra pierde ya unidad semántica, ¿no? Tiempo. Que los hechos dentro de la obra no transcurran en más de 24 horas, máximo un día. Ahí está un día. Espacio. Que los sucesos dentro de la obra nada más transcurren en un lugar. Ahí está. Entonces, esa es sobre todo a las unidades de tiempo y espacio que rechazan los románticos, ¿no? Igual que también Shakespeare, recuerden, ¿no? Shakespeare rechazó sobre todo las unidades de tiempo y de lugar.
Luego, por aquí veamos las funciones. En el romanticismo, sobre todo se trabajan 3 funciones del arte. 3 funciones. La función esteticista, que significa que no hay que trabajar problemas sociales, no. Entonces, ¿qué revisamos? ¿Qué trabajamos en nuestras obras? Bueno, trabajen los sentimientos, las pasiones, la fantasía. No trabajar problemas sociales de una época en la obra, esa es la función esteticista. Evasiva, no hay que reflejar el presente, nada más hay que reflejar el pasado, nada más. ¿Qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que el presente siempre va a tener dificultades, problemas. Por tanto, mejor el pasado. Y en el romanticismo hubo una preferencia por el pasado medieval en Europa. La Edad Media, tema de la Edad Media. En el Perú hubo la inclinación por la colonia, que podemos decir que fue nuestra Edad Media. Y también se trabajó la función social, pero muy poco la función social. Encontramos también que hubo un gusto por lo nacional y lo popular. Ahí está. Gusto por lo nacional y lo popular. Lo nacional, ¿cómo hacía? Trabajando temas de nuestra patria. Y sobre todo temas históricos. Trabajar temas de un país, o si una persona trabaja temas de su país, es una forma de dar importancia a lo suyo, a lo nacional. Encontramos también un gusto por lo popular. Cierto grupo de románticos prefirió que trabajar temas del pueblo, sus creencias, sus costumbres, sus anécdotas, sus leyendas. Y por otra parte, en el romanticismo hubo una exaltación de la naturaleza. Es decir, se le consideró importante y asociada a nuestros sentimientos. Por aquí tenemos representantes, ¿eh? Representantes. En Alemania, por aquí me falta el Perú. Perú. Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas, ¿no? Veamos en Alemania. En Alemania destaca Wolfgang Goethe con su gran obra Fausto. Wolfgang Goethe, y también su novela Werther. En España, Adolfo Bécquer con sus rimas, que son poemas breves, donde se va dejando ya de lado la métrica. Las leyendas, que son relatos que el pueblo mantuvo de generación en generación, y él las rescata y las escribe. Leyendas españolas. En Estados Unidos, Edgar Allan Poe, con sus narraciones extraordinarias, que son cuentos de fantasía y terror. En Colombia, Jorge Isaacs, con su novela María. En Francia, Víctor Hugo, con justamente la obra que trabajaremos hoy, Los Miserables. Esta obra asume la función social. Alejandro Dumas también en Francia con Los Tres Mosqueteros, que es un tema de la Edad Media, ¿no? En Inglaterra, Lord Byron, con su novela Don Juan, donde está el típico mujeriego. En Rusia, Nikolai Gogol, por ejemplo, su cuento El Capote, donde aparecen las almas, el tema de las almas. En el Perú, Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, donde trabaja temas de nuestra historia, ¿no? Y así pasamos ya lo que es a la gran novela Los Miserables. Los Miserables
se publicó en 1862. 1862, cuando en Europa ya estaban plenamente ya en el realismo. Esto demuestra que una corriente literaria a veces va más allá de su época. Hacia 1850, Europa y sobre todo Francia ya eran realistas. Pero mira, en plena Europa, en 1862 se publicó una de las grandes novelas, Los Miserables, que aún están en el romanticismo. Comencemos por la forma. Recuerden que una obra es una dualidad. Forma y fondo y forma, elementos inseparables. Y hay que revisar el género, la especie literaria, el narrador, la estructura, las técnicas, el lenguaje. A nivel de la forma, en el género literario, hemos propuesto acá género narrativo. Una obra, para que sea el género narrativo, debe cumplir qué condiciones o elementos. Debe tener personajes, hechos, ambiente, tiempo y narrador. Y esta obra la tiene. Esta. Especie novela. ¿Por qué novela? ¿Ah? Es que la novela es una narración en prosa amplia. Y esta obra, en amplitud, es tremenda, ¿no? En su forma original tiene alrededor de 1500 páginas, a 1500 páginas. Luego el narrador clásico, en tercera persona omnisciente, clásico narrador. Su estructura quinaria, es decir, 5 partes. La primera parte se denomina Fantina y es referencia a una mujer abnegada que da todo por su hija, hasta el extremo de después prostituirse, además dar o vender sus dientes y su cabello para enviar el dinero necesario para su hija. Fantina muere joven, ¿eh? Cosette se queda huérfana pequeñita, pero Cosette después será adoptada por Jean Valjean y será criada, él la criará como su verdadera hija. Y ya joven se apasiona con Marius. La tercera parte se denomina Marius, que es un joven de la aristocracia, pero que ha renunciado a su nobleza. ¿Por qué? En el afán de acercarse al pueblo, conocer sus necesidades y entender hasta qué punto es bueno, o era bueno en esa época, defender una sociedad republicana y no monárquica. La cuarta parte se titula El idilio de la calle Plumet y la epopeya de la Saint-Denis. ¿Por qué el primer segmento, el idilio de la calle Plumet? Porque justamente en la calle Plumet se apasionan, se enamoran Cosette y Marius. Idilio significa relación amorosa, relación de cariño. La otra parte se titula La epopeya de la Saint-Denis. Epopeya significa hecho heroico. Porque justamente un grupo de jóvenes, entre ellos Marius, que deciden rebelarse contra la monarquía y luchar por una sociedad que sea republicana. La quinta parte se titula Jean Valjean, que se refiere a quién? Al personaje principal. ¿Eh? A nivel de técnicas, a ver, por aquí vamos a ampliar un poco con las técnicas. Técnica lo ponemos por acá.
Entonces, a nivel de lenguaje, se trabaja lo que es la prosa poética, ¿no? Ya por aquí las técnicas, ¿no? Técnicas. Hallamos por un lado relato lineal, por otra parte flashback, por otro lado el raconto, el diálogo directo, además la caja chica. Ahí está. Relato lineal, flashback, raconto, diálogo directo y caja china. ¿Qué significa relato lineal? Contar los hechos día tras día en orden, ¿no? Lo que en latín se le llama ad ovo, y así fue evaluada en un examen de admisión. Ad ovo. Ad significa desde, ovo, huevo, inicio, germen. Relato lineal significa contar los hechos en orden, día tras día. Los hechos son contados en orden. Flashback significa recuerdo breve, o también se puede llamar analepsis. Ahí está. Analepsis, ¿eh? Raconto es como ese recuerdo amplio. ¿Y cuál será un raconto que hay en esta obra? ¿No? Podemos decir que la obra comienza con un raconto. La obra inicia con la fecha 1915, pero recordando que hace 9 años, o sea, en 1906, fue designado en Digne obispo el señor Miriel. Y como 70 páginas se centran en el obispo Miriel y Digne. Por tanto, agregamos aquí. Se evoca la labor pastoral del prelado, del obispo Miriel, ¿no? En aproximadamente 60 páginas. Entonces, recordar la labor de alguien en 70 páginas, un momento, es un recuerdo amplio, ya. Se raconto ya. Encontramos el diálogo directo, es decir, una raya habla uno, otra raya habla otro. Y además la caja china. Caja china significa que dentro de la novela pueden aparecer otras novelas, cuentos, leyendas, fábulas, en fin. Y también si que nosotros, hechos históricos, lo ponemos dentro de una novela, también es una forma de caja china. Por ejemplo, en esta novela se recuerda la batalla de Waterloo. Más o menos en unas 5 páginas. Entonces, si es un hecho histórico contado dentro de la novela, ya será que una forma de caja china. Ahora sí vamos al fondo o contenido, pero comencemos primero por la secuencia de los hechos, pero escuchados, ¿no? Escuchados. En esta ocasión, en la serie Mi novela favorita, ¿no? Ya saben, dirigida por Mario Vargas Llosa, y según el mecanismo de organización de este audiolibro, es que Vargas Llosa se tomó el trabajo de leer la obra, luego sacar hechos principales, forjar los diálogos, lo que es contratar actores, actrices, además equipo de sonidos, efectos sonoros, en fin, para que sea más conmovedor. Víctor Hugo, acá está. Listo, ¿no? Víctor Hugo entonces y Los Miserables. Ahí está. Entonces aquí tenemos la versión de mi novela favorita, ya saben, dirigida por Mario Vargas Llosa. Ahí va.
que nos concentramos. Ahí va, esto. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy será un especial placer escuchar juntos Los Miserables, de Víctor Hugo, otra de mis novelas favoritas. Víctor Hugo, que nació en 1802 y vivió 83 años, cubre con su vida el siglo XIX, en el que consiguió serlo prácticamente todo. El primer escritor que vivió de su pluma y murió rico. Un creador que, como poeta, dramaturgo y novelista, revolucionó la literatura de su tiempo y ejerció una influencia que trascendió las fronteras de su patria y de Europa. Ser uno de los inmortales de la Academia Francesa y figura política en el Senado y en las calles, donde varias veces hizo de mediador entre bandos combatientes. De joven fue monárquico, absolutista y reaccionario, y en su vejez coqueteó con el socialismo y el anarquismo. Moralista en sus años mozos, llegó virgen al matrimonio, pero luego su vida amorosa fue tan intensa que se han escrito volúmenes sobre sus proezas sentimentales y sexuales. Los Miserables, su obra maestra, es muchas cosas. Una novela de aventuras, un mural que reproduce los grandes hechos históricos de la época, una radiografía de los tipos humanos, las clases sociales y los conflictos políticos de Francia decimonónica. Un tratado sobre el bien y el mal y la misteriosa lucha en el corazón humano de las fuerzas que se disputan su redención o su perdición. Cuenta la historia de Jean Valjean, humilde campesino que pasó 19 años en la cárcel por haber robado un pedazo de pan y luego, al salir en libertad, lucha de manera sobrehumana para hacer de sí mismo un hombre bueno, justo y santo, aunque para ello deba vivir un martirio cotidiano en un mundo donde triunfan los malvados, los cínicos y los canallas. La historia de Jean Valjean, de Marius y Cosette, del obispo Monseñor Bienvenu y de la miríada de personajes que los rodea, nos hechiza por su fuerza narrativa y el vigor de sus anécdotas. Pero debajo de esos episodios hay una historia moral que para Víctor Hugo era la razón profunda de la novela. ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Estamos aquí por designio de un ser superior o librados a nuestra propia suerte y debemos encontrar a la manera de Jean Valjean, mediante hazañas y penalidades, el derecho a saberlo? Cada lector debe sacar sus conclusiones, por supuesto, pero una cosa es segura: nadie que lea Los Miserables es, al cerrar el libro, la misma persona que lo abrió. Y ahora, con ustedes, Los Miserables, de Víctor Hugo. Necesito un lugar donde dormir. Tengo dinero. Acá no hay sitio, señor. Buenas noches. Un extraño forastero había llegado a Digne, Francia, durante el frío mes de octubre del año 1815. Era un robusto hombre de mediana estatura, como de 46 años, totalmente cubierto de sudor. Llevaba una vieja blusa gris, hecha jirones, remendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde. Cargaba a la espalda un morral de soldado. Está todo lleno. Todas las puertas se le cerraban al viajero, porque tenía un aspecto poco confiable, por decirlo menos. No hay habitaciones. Llevaba ya varios días de caminata y no parecía hombre de ninguna riqueza. No hay espacio. No hay espacio, váyase. Hasta que, por suerte... ¡Adelante! ¡Está abierto! ¿Qué necesita, buen hombre? Busco alojamiento. Tengo dinero. ¿No tiene dónde quedarse? Señora Magloire, ponga un cubierto más a la mesa. Enseguida, monseñor.
Amigo mío, mientras cenamos se le preparará una habitación. Quien había recibido al mal trajeado visitante era Monseñor Bienvenu, el obispo de la ciudad. Monseñor era el único habitante de la ciudad que jamás cerraba su puerta con candado. Tan grande era su bondad que un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no aplastar a una hormiga. Su habitación está lista, señor. Bueno, muchas gracias por la cena, señor. Con su permiso, quisiera descansar. Y diciendo esto, Por aquí, señor. el extraño personaje se retiró. El huraño viajero se llamaba Jean Valjean. Había sido podador en el pueblo de Faverolles. Pero un invierno cruel, el pobre hombre se quedó sin trabajo y fue empujado por la necesidad a robar un pan. Un solo pan. Se le condenó por este delito primero y luego por múltiples intentos de fuga. En total, pasó 19 años en presidio por el crimen de haber tenido hambre. Su excelencia, perdone, pero ese señor se ve muy poco decente. No somos nadie para juzgarlo, señora. Quizá deberíamos guardar la platería. No es necesario, señora Magloire. No se preocupe. Y ahora es mejor que vayamos a descansar. Es tarde. Jean Valjean no tenía, de por sí, una naturaleza malvada. Cuando entró en presidio, todavía era bueno. Pero allí condenó a la sociedad y supo que se hacía malo. Condenó a la providencia y supo que se hacía impío. Cuando llegó el momento de salir en libertad, Jean Valjean creyó que comenzaba una vida nueva. Él había trabajado fuerte en la cárcel durante 19 años, ganando abundante dinero que allí dentro no podía gastar. Pero el gobierno se había encargado de reducirle al mínimo lo ahorrado, y al salir le entregó una miseria. Valjean pensaba que el Estado le había robado en grande, y ahora le tocaba a él robar al individuo en pequeño. De lo contrario, pasaría hambre y necesidad sumados al desprecio de la gente. ¡Muerde la mano que le da de comer! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha pasado, señora Magloire? ¡Su ilustrísima! ¡El candelabro de plata! ¡Se ha llevado un candelabro de plata! ¿Pero acaso nos pertenecía? Pertenecía a los pobres. Y sin duda aquel hombre era pobre. ¡Ay, Dios mío! En ese momento llamaron a la puerta. Monseñor, hemos encontrado a este infeliz en actitud de fuga. Llevaba consigo este candelabro de plata. Él afirma haber estado aquí y Eso es cierto, señor. Este buen hombre cenó con nosotros y luego partió. Pero yo le he regalado ese candelabro. Es más, querido amigo, olvidó usted el par. Son un par de candelabros. Y diciendo esto, Monseñor sacó del aparador el otro candelabro y se le entregó en la mano a Valjean. El gendarme, sin creer ni una sola palabra de lo dicho por el obispo, tuvo que dejar libre a Jean Valjean, ¡Vete, miserable! quien partió más que desconcertado. Y después ya no habrá quien te salve. Durante la larga caminata de esa noche, entró en múltiples cavilaciones acerca del acto de absoluta generosidad del que había sido testigo y beneficiario. Y algo despertó en él. Sintió necesario cambiar todo en cuanto había creído hasta entonces. Era necesario elevarse a mayor altura que el obispo o descender más abajo que el presidiario. Si quería ser bueno, debía ser un ángel. Y si quería ser malo, debía ser un monstruo. Dos años pasaron a partir de esa fecha y Valjean se convirtió en un hombre nuevo. Se instaló en una ciudad apartada, donde se inició en la industria de las joyas de fantasía, usando un nuevo nombre. Se hizo llamar el Señor Madeleine. Llegó a tener una gran fábrica, donde empleaba a todos los que necesitaran trabajo.
se había convertido en un forastero magnánimo que llegó a ser, pues nada menos que alcalde de la ciudad. Un día, el señor Madeleine encontró al inspector de policía Javert, que venía hacia él forcejeando con una mujer. ¡Quieta! Esta prostituta que se hace llamar Fantina ha atacado a un hombre decente. ¡Quieta! ¡Suélteme! Así que usted es el alcalde. ¡Desgraciado! ¡Echar hacia la gente, maldito! ¿Qué dices, mujer? ¡Lo sabe bien, malnacido! ¡Me despediste de tu fábrica! Dicho esto, le escupió en el rostro. ¡Más respeto, cretina! ¡Miserable! ¡Me dejaste sin trabajo! ¿Cómo voy a mantener a mi Cosette? Esta Fantina era una madre soltera que había pasado 1000 penurias por mantener a su hijita Cosette. Había tenido que dejarla en una posada en Montfermeil con los esposos Thenardier, ¿Y ahora qué voy a una hacer? pareja de viles mercenarios que habían decidido ganarse unos francos disque cuidando de la niña. Yo no tengo nada. Después de dejarla allí, Fantina se había empleado en la fábrica del señor Madeleine, Queda ni el olor. pero había sido despedida por razones injustas por un capataz. El alcalde nunca lo había sabido. Mira lo que me he convertido por tu mezquindad. Desempleada y muy pobre, se había visto obligada a vender sus hermosos cabellos rubios. Yo te ayudaré. Y luego, pues a venderse ella misma. Yo no sé quién te arrebató tu trabajo, mujer, pero no debes padecer más. Vendrás conmigo y yo enmendaré ese daño. ¿Yo Pero, qué? señor, ¿Con usted? De lo que se le acuse, sé que ella no es la culpable. Pero yo... Y diciendo esto, el señor Madeleine partió con Fantina, quien no salía de su asombro. hay algo muy extraño en este hombre. El inspector Javert era un hombre muy apegado a la ley, por lo que no consentía que alguien fuera perdonado así como así. Tenía además una especie de corazonada con respecto al señor Madeleine. ¿Y su rostro? ¿Dónde lo he visto antes? Una tarde, el inspector se apareció de improviso en el despacho del alcalde. Vengo a solicitar que se me destituya de mi cargo, señor Madeleine. ¿Qué dice, inspector? Debo ser destituido porque soy espía. ¿Espía? ¿A quién ha estado espiando, Javert? Pues a usted, señor alcalde. El rostro de Jean Valjean, o mejor dicho, del señor Madeleine, se puso rígido y sus mejillas perdieron el color. ¿A mí? Debo confesar, señor Madeleine, que pensé que usted había falseado su identidad y que en realidad es un expresidiario de Tolón al que conocí hace muchos años, un tal Jean Valjean. ¿Qué lo hizo pensar eso? El parecido de su rostro. La misteriosa manera en que usted llegó a esta ciudad y se hizo alcalde sin haber dado a conocer absolutamente nada de su pasado. ¿Y por qué buscaba usted a ese Valjean? Se le acusa de haber robado en la casa de un obispo. Comprenderá, señor alcalde, que ese hombre, pues, debe ser sancionado. Pero ahora sé que usted no es él, pues se ha encontrado al verdadero Jean Valjean. Está siendo enjuiciado en Arras, y yo iré a comparecer como testigo mañana mismo. Esa tarde, con los pensamientos revueltos y el corazón estrujado, Jean Valjean fue a su casa a ver a Fantina, a quien el frío y la tristeza habían postrado en cama. Pronto te recuperarás, Fantina. No debes preocuparte. Ahora estás a salvo. Yo solo quiero ver a mi Cosette. Señor Madeleine, se lo suplico. Tráigamela. Sí, te prometo que tan pronto sea posible iré a buscarla yo mismo. Gracias. Fantina cerró los ojos agotada y Jean Valjean salió de la habitación. Muchas ideas recorrieron la mente de Jean Valjean esa noche. ¿A la cárcel otra vez? ¿Qué hacer? Jamás. Ir a Arras y salvar al inocente inculpándose a sí mismo. Ignorar todo y continuar sus obras benéficas, dejando sufrir a otro. Y siempre caía en el mismo dilema. ¿Qué puedo hacer?
¿Permanecer en el paraíso y ser un demonio? ¿O entrar en el infierno y ser un ángel? Jean Valjean pasó casi toda la noche en vela pensando, pero había pedido un carruaje para las 4 de la madrugada. ¿A dónde iría? ¿A buscar a Cosette para entregársela a su madre? ¿A Harrá para revelar su verdadera identidad? Señor, el coche lo espera. Jean Valjean se puso de pie. Había tomado una decisión. Buenas noches. Vamos a Harrá. Tras un largo y penoso viaje, Jean Valjean llegó justo a tiempo para exonerar de culpas al acusado. ¡Liberen a ese hombre! Yo soy el verdadero Jean Valjean. Por supuesto que nadie creyó que ese bondadoso alcalde fuese un despiadado ladrón, por lo que al final tanto él como el falso acusado quedaron libres y el jurado boquiabierto. Pero hubo un gran ausente en la sala de audiencias, el inspector Javert. Al volver a casa, Jean Valjean fue directamente a ver a Fantine. Señor Madeleine, ha vuelto. Pensé que se había olvidado de mí. Dígame, por favor, trae a mi Cosette. Dígame que la trae, por favor, se lo ruego. Valjean no dijo una sola palabra. Este silencio dejó que se filtrara la voz de la hija de la portera que jugaba en el jardín. ¡Ay! ¡Es mi niña! ¡Mi niña! El doctor me dijo que no podría verla hasta que estuviese repuesta. Pero usted me dejará, ¿verdad? Mi preciosa niña, mi Cosette. Jean Valjean sostenía una de las manos de Fantine mientras ella no dejaba de hablar de su hijita. Hasta que de pronto los ojos de la mujer se abrieron de par en par y sus labios quedaron separados. Casi no respiraba. Fantine, ¿qué pasa? Fantine no respondió, pero levantó la mano y le indicó que mirase detrás de él, hacia la puerta. Valjean se volvió y vio a Javert. Javert se había ausentado de la sala de audiencia sin escuchar el veredicto, pero había vuelto para saber lo sucedido. Habiendo una confesión, por más que al jurado le hubiese costado creerla y lo hubiera exonerado, el culpable debía sufrir un castigo. Valjean, pensaste que podrías engañarme. Vengo de Harrá. Señor Madeleine. No es el señor Madeleine. Este no es más que un vil ladrón y su nombre es Jean Valjean. Señor. ¡Calla! Madeleine. Este hombre... ¡Calla, mujer! ¿Está diciendo? ¡Calla, infeliz! ¿Qué infierno de país es este donde los presidiarios son magistrados y las mujeres públicas son cuidadas como condesas? Estás arrestado, Valjean. Fantine se apoyó sobre sus brazos y se incorporó como para decir algo. Miró a Valjean, miró a Javert y luego un ronquido salió del fondo de su garganta. Chocaron sus dientes, extendió los brazos y se desplomó sobre la almohada. Estaba muerta. Jean Valjean volvió a presidio, pero esta vez no por mucho tiempo. Una tarde estaban los reos en el puerto cerca de Tolón, reparando un navío viejo por orden de un oficial, cuando un hombre resbaló del estribo del buque y quedó colgado de una cuerda. Era casi seguro que caería al mar y moriría. Pero entonces un presidiario de barbas largas lo salvó. Ya habrán adivinado de quién se trata. Pero salvada la víctima, el salvador cayó al mar y se le dio por muerto sin haber hallado su cuerpo. Jean Valjean inició viaje y con el tiempo llegó a Montfermeil. Estaba en el campo. Venía de enterrar una caja llena del dinero ganado en el negocio de las joyas de fantasía, que había conseguido ocultar todo el tiempo, sujetando los billetes con una liga debajo de sus medias. Y entonces... ¿Qué haces, niña? ¿Necesitas ayuda? Se había encontrado con una pequeña que llevaba un cubo de agua inmenso.
que casi no podía cargar. Debo llevar agua a la posada, buen señor. Precisamente busco dónde dormir. Yo llevaré el cubo y tú me guiarás a la posada. Y así, en silencio, caminaron hasta una casa con un portón viejo y una enorme cantina llena de borrachos jugando a las cartas. ¿Cuánto cuesta la noche? 20 sueldos. Valjean puso sobre la mesa una moneda de 5 francos, 5 veces más de lo que pedía el posadero. Los ojos del hombre saltaron. Cualquier lugar donde pueda acomodarme estará bien. Tenemos una habitación especial, señor. El posadero se encargó de averiguar con mucha maña que el forastero mal trajeado era en realidad un hombre rico. Son 10. Le exprimió bien los bolsillos. No, 15 francos por la cena. Este astuto bribón era nada menos que el mercenario Thénardier, quien atendía la posada con su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Y Valjean pronto descubrió Me llamo Cosette. que la niña del cubo de agua era la pobre Cosette, Ven acá, bribón, suelta. la hija de Fantine, A fregar los pisos. a quien los malvados esposos habían convertido en su sirvienta. Pasaron unos días hasta que Valjean dijo: Quiero llevarme a Cosette. ¿Qué? Pero, buen señor, usted sabrá que la niña, pues, es como una hija para nosotros. No será fácil desprendernos de ella. Y además, su madre, quien la abandonó, tiene muchas deudas pendientes con nosotros. Y pues... Thénardier se las arregló para que el extraño viajero le ofreciera 1.500 francos. Muy bien, señor, muy bien. Y lo dejó partir con la pequeña Cosette. Huyendo de la ley y también de los ladrones de caminos, Jean Valjean y Cosette terminaron refugiándose en un convento de monjas de claustro, donde Jean trabajó como jardinero y Cosette inició su educación. Padre, ¿puedo jugar con mi muñeca allá junto a los manzanos? Está bien, Cosette, pero abrígate, por favor. Ya lo creo. Cosette pronto olvidó su infeliz pasado y comenzó a decirle papá a Jean Valjean. Él, por su parte, comprendió que había encontrado un ser a quien amar. Véase pues cómo 2 desgracias entrelazadas pueden producir una gran felicidad. Pasó el tiempo, y unos años después, cuando Cosette terminó su educación en el convento, Jean Valjean decidió que era momento de partir. Y se instalaron en una casa de la calle Lafitte, en París. Esta tarde saldremos de paseo, Cosette. Qué lindo, papá. Iremos al Parque Luxemburgo. Son jardines muy hermosos. Y así fue. Y tanto disfrutaron del paseo que pronto se volvió una costumbre. Y en una de esas muchas caminatas, como era de esperarse, algo sucedió. ¿Quién es ese joven? Mira hacia acá demasiado. ¿Será un espía? No puedo poner en riesgo a Cosette, no puedo. Pero no era un espía. Su nombre era Mario Pontmercy, un muchacho de espesos cabellos negros, frente ancha y mirada franca. Era un joven idealista de convicciones republicanas. Él estaba convencido de que la monarquía condenaba al hambre al pueblo francés. Y por sus ideas había abandonado la casa de su abuelo, quien era gran admirador del rey. Sin apoyo de su familia, Mario había acabado sumido en la pobreza. Pero además de ser político, Mario era un gran soñador. Dios mío, qué hermosa es. Pero, ¿ese hombre que la lleva del brazo será su padre? ¿Su abuelo? Después de esa tarde, padre e hija no volvieron más al Parque Luxemburgo, dejando al joven solo y perdidamente enamorado. Padre, ¿no iremos esta tarde? No, hija, y ya no volveremos más. Bueno, como tú digas, padre. El tiempo hizo lo suyo. Cosette y Jean Valjean se dedicaron a sus propios asuntos y Mario siguió pasando hambre y leyendo y escribiendo de acuerdo a sus ideas republicanas. Un día, mientras leía en su cuarto,
oyó unas risas estruendosas que venían de la habitación contigua. Decidió husmear por un agujero que había en la pared y vio a 3 hombres sentados a una mesa vieja y una matrona con 2 jovencitas en una esquina. Esto fue lo que escuchó. Un hombre muy adinerado, uno que no hace más que regalar dinero a los pobres. ¡No es posible! Pero vendrá porque escuchen lo que le he escrito. Excelentísimo señor, le ruego extienda su mano misericordiosa hacia mi familia. Pues mi esposa está enferma y mi segunda hija ha sufrido un terrible accidente. Necesitamos dinero para sus medicinas y sabemos que su bondad hará nuestra gracia. Le ruego que venga con mi hija a la casa Gorbo. Eponina, ven hija. Quiero que lleves esta carta a ese señor que ves por las tardes en la iglesia, el que va con su hija. Sí, padre, sé quién es. Ya regreso entonces. Quien esto decía era el vecino de Mario, un hombre de unos 50 años que vivía con su esposa y sus 2 hijas en un estado de pobreza lamentable. Venían de Montfermeil, donde alguna vez habían administrado una posada en la que esclavizaban a una niña. Pobre idiota. Este sí que nos va a hacer ricos. Sí, eran ellos. Apenas 2 horas después oyeron llegar un carruaje. ¡Es él! Prepárense. Mario volvió a pegar el ojo al agujero y vio entrar a la víctima. No puede ser. Es él. Es el padre de la chica de Luxemburgo. Es el padre de mi amada. Mario estaba dispuesto a irrumpir en ese cuarto infestado de maleantes con tal de salvar al padre de su amada. Los bribones lo habían sorprendido segundos después de entrar. Lo golpearon en el rostro y luego lo amarraron. Mala suerte, infeliz. Has caído justo donde queríamos. Esta noche vas a ser los ricos. ¡Alto ahí, malandrices! ¡No se saldrán con la suya! Todos quedaron congelados, victimarios y víctima. Jean Valjean vio a los policías entrar en la habitación y enseguida reconoció al jefe. Era Javert. ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Sujeten de una vez a estos criminales! ¡Señor policía! ¡Señor policía! Esto no es lo que parece... ¡Calla, Limaña! Un buen ciudadano descubrió el plan de tu asquerosa pandilla. No puedes engañarme. Hubo confusión. Ni siquiera Mario, que veía todo desde el otro lado de la pared, podía entender bien qué estaba pasando. Pero los criminales fueron encadenados y cuando todo parecía resuelto... ¿Dónde está la víctima? Valjean había aprovechado el desorden para escabullirse por la ventana. Padre, buenas noches. ¿Quieres cenar? Ahora no. Necesito que empaques. Nos mudamos mañana muy temprano. ¿Qué? ¿Pero a dónde? Esta tarde he encontrado una casa muy bonita en la calle Plumet. Tiene un jardín muy lindo y una entrada secreta que da a la calle Babilonia. ¿Una entrada secreta? Tú siempre con tus extravagancias, papá. Esos días, Mario los pasó sufriendo en su habitación por haber perdido la única pista que tenía de su amada. Nunca más la volveré a ver. Ese hombre que había huido. ¿Señor Mario? Era Eponina, la hija mayor de los Thénardier, quien había conseguido evadir a la policía durante la emboscada. Eponina era una muchacha flacuchenta con rasgos algo masculinos. Siempre entraba a la habitación de Mario sin antes tocar. Se ve usted muy triste, señor Mario. ¿Puedo hacer algo por usted? No. Por favor, vete. Quiero estar solo. Vamos. No me gusta verlo con esa cara. Es usted demasiado guapo para estar frunciendo el ceño. Seguro puedo ayudarlo en algo. Pues... en realidad... Dígame. Quisiera saber. Dígame. ¿Tú sabes dónde vive el hombre que visitó tu casa la otra noche? Tú sabes, aquel anciano que venía a darles una donación. Ah, ese.
¿Es eso lo que necesita, señor Mario? ¿Ubicar a ese hombre? Pero si es lo más fácil del mundo. ¿Qué dices? No se preocupe. Yo me encargo. ¿En serio? Por supuesto. Solo que... ¿qué me dará usted a cambio? Lo que tú quieras. Lo que me pidas. ¿De verdad? Te lo prometo. Y diciendo esto, Mario puso sobre la mesa 30 sueldos, que era todo lo que tenía. Guarde eso, señor. Yo no quiero su dinero. Entonces Eponina dio media vuelta y desapareció. Pasaron solo 2 días y cuando llegó la noche... Hecho, señor Mario. Tengo las señas. Aquí están. Un rayo de luz inundó los ojos blancos de Mario. Eponina le estaba extendiendo un papel que él recibió con ansias. Gracias. Gracias. Y salió casi flotando del cuarto. No olvide su promesa, señor Mario. ¡No la olvide! Mario llegó a la dirección y... la vio. Vio a Cosette. Ella estaba hermosa, sentada en una banca de piedra en su jardín. Él la miraba a través de las rejas que separaban el jardín de la calle. De pronto... ¿Quién anda ahí? Buenas noches. Mario trató de esconderse lo mejor que pudo. La tierna Cosette miró, no vio a nadie y asustada entró corriendo a su casa. Debo volver a verla. Mario estaba tan embelesado que traspuso la verja y se sentó en la banca donde había estado Cosette. Aún podía sentir su aroma. Sacó la libreta en la que escribía versos para su amada sin nombre y comenzó a adorarla una vez más sobre el papel. ¿Quién anda ahí? Mario se fue por donde había entrado, silencioso y veloz como un gato, pero olvidó su libreta. Al día siguiente, Jean Valjean partió de viaje. Cuando escaseaba el dinero, hacía viajes misteriosos que duraban 2 o 3 días. En fin, llegó la noche y Cosette se sentó nuevamente en la banca del jardín. ¿Qué es esto? Como cada tarde en los jardines de Luxemburgo, vi sus ojos grises y sentí que me estallaba el corazón. Fue el dolor más hermoso. Dios mío, es él. Está aquí. Ha venido por mí. Él ha... Perdóneme. ¿Me recuerda? Nos veíamos en el Luxemburgo. Yo la miraba y usted me miró también. 2 veces. El 16 de junio y el 2 de julio. Ay, no. Cosette sintió que se desmayaba. Mario la tomó por la cintura y la ayudó a sentarse. Luego le tomó una mano y se la llevó al corazón. Yo la amo. ¿Usted me ama? Calla. Tú lo sabes. Las estrellas empezaban a brillar. ¿Cómo fue que sus labios se encontraron? ¿Cómo es que el pájaro canta? Que la nieve se funde, que la rosa se abre, que mayo extiende su fragancia, que el alba blanquea detrás de los árboles negros en la cumbre de las colinas. Un beso. Eso fue todo. ¿Cuánto te amo? No sabes cuánto pensé en ti. Fueron semanas de intenso romance. Se trataron con confianza al instante, con la inocencia de 2 seres puros. Se veían todas las noches en el jardín, aun cuando Valjean rondaba por ahí. Se las arreglaban siempre para encontrarse. Y Cosette ya no cenaba con su padre y se pasaba contando los minutos para verlo. Pero Jean Valjean no era feliz. Sentía que su hija estaba como lejana y no entendía por qué. Entre los enamorados todo era maravilloso, pero el destino trae siempre sus reveses y una noche... Mi padre dice
debemos mudarnos. ¿A dónde? A Inglaterra. Inglaterra. Eso es demasiado lejos. ¿Cuándo? En 8 días. Parece que es urgente que partamos. No podré vivir sin ti, Mario. Tienes que venir conmigo. ¿Con qué dinero? No puedo hacerlo, Cosette. Soy muy pobre, tú lo sabes. Pero no puedo vivir sin ti. Debe haber algo. Algo. Sí, lo hay. ¿Qué es? No puedo decírtelo ahora, mi amor, pero mañana por la noche no podré venir. No quiero perderte, Mario. ¿Me juras que harás todo por nosotros? Te lo juro por mi vida. Porque si no puedo estar contigo para siempre, no habrá nada más para mí. Mario fue al día siguiente a buscar a su abuelo, el señor Gillenormand. Había resuelto dejar de lado el rencor que sentía por ese anciano que tanto había luchado en contra de su causa. Hijo mío, has vuelto. Ven acá, ingrato. Dime a qué has venido, dímelo. Vengo porque estoy enamorado, abuelo. Vaya. Y quiero pedirle permiso para casarme. ¿Quién es la afortunada? Su nombre es Cosette. Vive en la calle Plumet. He oído que es una joven muy bella. Sin embargo, es algo corriente. No está a tu altura, Mario, pese a cómo vives ahora por tus ideas. ¿Para qué casarte, hijo? Quizás simplemente podrías tomarla como tu querida. Con estas palabras, los ojos francos de Mario se incendiaron. Señor, si usted no respeta a las personas a quien estimo, no tengo nada más que decirle. Adiós. Hijo, no te vayas, por favor. Será como tú quieras, como quieras. A la noche siguiente, Mario solo tenía fuerzas para hacer una cosa: ir a ver a Cosette. En el camino encontró a un niño que estaba tirando piedras a los faroles. El niño corrió hacia él. Compañero, en la barricada que se hará junto a la antigua taberna, en la calle Dionisio. Mañana empieza la revolución. Mario casi no le prestó atención. Solo recordó que un amigo suyo le había dicho esa mañana que el general Lamarque había muerto. Ese, para los republicanos, había sido el momento pactado para iniciar la gran revuelta. Cuando Mario llegó a la casa de la calle Plumet, se encontró con una terrible sorpresa. La casa estaba vacía, las luces apagadas. Entró al jardín, buscó una carta, una señal, algo. No había nada. Estaba desesperado, sin saber qué hacer, hasta que de pronto se acercó a él una sombra flacuchenta. Era Eponina. Señor Mario, sus amigos lo esperan en la calle Dionisio. La calle Dionisio. Allí cumpliré mi promesa. Si no puedo tenerla a ella, pues moriré. Le prometí que si no podíamos estar juntos para siempre, moriría. Eso voy a hacer. Por la mejor causa. Se enrumbó a la barricada de la calle Dionisio. Encontró al niño que había visto poco antes en la calle. ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Me llamo Gavroche, pero no soy pequeño. Soy un ciudadano empuñando las armas. Los disparos se multiplicaban y la sangre comenzaba a teñir las paredes de las casas en este 15 de junio de 1830. ¡Avanzan! ¡Vamos! ¡Ponte en esa esquina! Mario da órdenes y voltea a uno y otro lado. Por eso, no se da cuenta de que un soldado se le acerca y apunta contra su cabeza con su fusil. Tampoco ve quién lo está empujando fuertemente a un lado haciéndolo caer. Pero Mario escucha un disparo y ve cómo el cuerpo del soldado enemigo cae muerto. Dios mío, me has salvado. Señor Mario. ¡Por Dios, eres tú! Eponina, ¿por qué? La verdad, creo que estaba un poco enamorada de usted. Estás herida, tú. Vine a entregarle esto.
Y Eponina saca una carta de su bolsillo ensangrentado. Tuve celos. Por eso no se la traje antes. Lo siento. Pero... ¿recuerda la promesa que me hizo? Sí, la recuerdo. Pues ya sé lo que quiero. Quiero que apenas cierre los ojos, usted me dé un beso. ¡Se lo ruego! ¡Lo haré, Eponina! Pocos minutos después, la joven comenzó a respirar pesadamente. Y luego expiró. Mario la besó. Luego cubrió su cuerpo con una tela negra. Tras unos minutos de ensimismamiento, Mario abrió la carta entregada por Eponina y empezó a leer. Mi adorado Mario, mi padre exige que partamos cuanto antes de Inglaterra, pero nos quedaremos unos días en el número 7 de la calle del Armado. Búscame ahí. Te amo. La calle del Armado. Pero él estaba ahí, en la barricada, y no podía salir. Debía permanecer con sus compañeros. Bien, compañero Gavroche. Quiero que lleves una carta a la calle del Armado. Es lejos. No puedo abandonar la barricada. Te lo suplico. Es muy importante. Tú podrás escabullirte con más facilidad porque eres más pequeño. A mí me liquidarían al instante. Pero mira, si lo haces, te daré un fusil a tu regreso en vez de esa pistola que ahora llevas. Está bien, lo haré. Debes partir ahora. Mario le entregó la carta que había escrito. Gavroche, que quería volver cuanto antes a la barricada para probar su nuevo fusil, no le entregó la carta a Cosette, sino a un hombre que encontró sentado a la entrada de la casa. Entréguele esto a la señorita. Debo irme, compañero. ¡A la lucha! ¡A la lucha! Quien estaba en la puerta era, pues, el mismísimo Jean Valjean, quien leyó estas palabras. Cosette, amada mía. Amada. He fracasado en mi intento de estar contigo. ¿Pero quién es? No podré unirme a ti de por vida. Ella ama. Por lo que cumplo con mi promesa y me encamino a la muerte. Está enamorada. Te amaré siempre. Mi Cosette. Adiós. Entonces comprendió todo. Comprendió los silencios y la barrera que meses antes había empezado a crearse entre él y su hija. Y sintió odio por aquel infame que había osado arrebatársela. Mucho odio. Pero aún con todo esto, Jean Valjean se puso de pie y sin decir nada a nadie, partió hacia la barricada. Con habilidad de expresidiario, Valjean consiguió llegar a la barricada sin mayor problema. Bienvenido, compañero. Vamos por aquí. Ya no queda mucha munición. Compañeros, yo traeré más. Los soldados muertos deben estar cargados. ¡Qué espíritu el de este niño! Alguien debe terminar con ese cerdo realista. Habían capturado a un enemigo. Valjean volteó a mirar la cara del prisionero y encontró los ojos de un viejo conocido. Era Javert. ¡Descuiden! ¡Yo me encargo de él! Valjean lo llevó a un lugar apartado de la calle. Le apuntó con el fusil y le dijo: Mi nombre es Jean Valjean. Soy el expresidiario de Tolón. ¡Maldito! ¡Y quiero que corras! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Qué? ¡Vete! Y si la vida nos reúne otra vez, sabrás quién soy. ¡Podrás capturarme! Dicho esto, Valjean dio media vuelta y volvió a la barricada. Javert, perplejo, no tuvo más opción que huir. Valjean volvió para ver caer uno a todos los revolucionarios, incluido el heroico Gavroche. Si yo voy a perecer, será culpa de Voltaire. Que cantaba una canción mientras recogía las municiones de los cadáveres. Si yo voy a perecer, será culpa de Voltaire. Y esquivaba las balas de los soldados realistas hasta que una lo alcanzó. Si yo acabo de caer, Y luego otra. fue por culpa de Voltaire. Y luego otra. Si una bala me mató, Y otra. culpa de Rousseau. La inmensa alma de ese niño había volado. Casi todos han muerto. Valjean encuentra a un joven con el rostro ensangrentado, tirado en el piso. Se acerca. Aún respira. Es él, el amado de su hija. Tiene que sacarlo de allí.
Rebusca sus bolsillos y encuentra una carta y una dirección. Carga al herido sobre sus espaldas y se aleja de la barricada, oyendo el grito final. ¡Viva la revolución! Jean Valjean lleva a Mario sobre sus hombros, inconsciente, por debajo de la ciudad, atravesando las inmensas, interminables alcantarillas de París. Cuando llega a la salida, la encuentra cerrada. Ya comienza a caer en la desesperanza cuando escucha pasos cercanos. Alguien más está ahí abajo. Yo puedo ayudarte a salir, amigo. Pero dame unas monedas. Veo que has robado y asesinado a ese joven. Así que algo debes traer. Valjean le da todo lo que lleva encima para que le abran la salida de la alcantarilla. Dámelo. Pero entonces encontró a Javert. Sé cuál es tu deber. Solo te pido que me dejes llevar a este muchacho a casa de su abuelo. Luego, haz tu voluntad. Javert sorprendentemente accede. Valjean lleva cargado a Mario hasta su casa y hasta su habitación. ¡Hijo mío! Tanto él como el herido están bañados en sangre y podredumbre. Cuando sale, el inspector ha desaparecido. Resolviendo el conflicto entre la moral y el deber, Javert había decidido por la moral, dejando libre a Valjean. Pero el tormento de no haber hecho lo que la ley exigía lo lleva al río Sena, donde se entrega a las aguas silenciando su dilema para siempre. Mi bienhechor. Un presidiario. Han pasado algunos meses y Mario se ha recuperado como para que su abuelo le revele un dato importante. Eres un hombre muy afortunado, hijo mío. Un desconocido te salvó la vida. Te rescató cargándote por las alcantarillas debajo de media ciudad. Pero eres más afortunado aún porque tu amada, tu Cosette, es una muchacha dulce y buena. Si quieres casarte con ella, pues te doy mi bendición. La alegría de Mario no cabe en su pecho. Cuando se presentaron las familias, ni Mario ni Gillenormand reconocieron en Valjean al salvador del muchacho. El primero porque había estado inconsciente, y el segundo por el penoso estado en que lo vio llegar aquel día, cubierto de barro. Se llevó a cabo la boda, pero hubo un gran ausente. Jean Valjean. Él se había excusado por una dolencia y se había ido a la casa de la calle del Armado. Ella es feliz y ya no me necesita. Ah, mi Cosette. Le dejaré todo el dinero que tengo enterrado en Montfermeil. No tendrá que vivir más bajo el cuidado de un delincuente como yo. Si la ley viene por mí, ella no sufrirá por eso. Tendrá a su esposo. Valjean hacía visitas esporádicas que cada vez fueron siendo menos, hasta que un día no fue más. Una mañana, alguien llama a la puerta de Mario Pontmercy. Buenos días, señor. Mi nombre es Thénardier. Mario reconoce enseguida a su antiguo vecino, aquel astuto ladrón, padre de Eponina. Pero Thénardier no lo reconoce a él, puesto que casi nunca lo ha visto, menos aún con ropas de hombre rico. Vengo a darle noticias siniestras sobre el padre de su esposa. Le diré lo que tengo que decirle y luego recibiré gustoso lo que usted ofrezca por tan valiosa información. Lo que tenga que decir lo sé yo por su propia boca. Ese hombre es un asesino. ¿Qué dice? Lo vi hace unos meses huyendo de la ley, con un cadáver a cuestas. Un joven de buena familia, aparentemente. Llevaba el cuerpo por debajo de la ciudad. ¿Qué? Por las alcantarillas.
por las alcantarillas. Yo mismo me encargué de cortar un retazo de la camisa de la víctima para poder denunciar al infame. Mario reconoció al instante esa camisa como suya. Era él. Su suegro es un maldito, un bribón, un canalla. ¡Calla, mercenario! Ese hombre me salvó la vida. Era a mí a quien llevaba a cuestas en la alcantarilla. ¡Yo! ¡Lárgate de aquí! Cosette. ¡Cosette! Debemos ir donde tu padre. Cosette, confundida y emocionada, parte con él. Llegaron. Entraron a una fría habitación en el número 7 de la calle del Armado. Encontraron a un anciano sentado en una pobre cama. Hijos. Padre. Padre, perdóname. Tú, mi salvador. Tú, hombre generoso. Te dejé ir así. Perdóname. Te he extrañado mucho, mucho. Y no quiero que pienses mal de mí. No. Nada de eso, hijos. Yo los adoro. Y me hacen muy feliz llegando a despedirse. ¿Qué dices, padre? Pero no hubo tiempo para más. En ese momento, con un último suspiro y un gesto de infinito amor, Jean Valjean cerró los ojos para siempre. En el cementerio Père Lachaise, en las afueras de París, un sepulcro austero está compuesto de una sola piedra. No se lee ningún nombre en la lápida, pero una mano anónima ha escrito unos versos dedicados al alma que ahí descansa. Duerme. La suerte lo persiguió ruda. Murió al perder la prenda de su alma. Su internet. Sí, su internet. Ya fue, pero igual ya había acabado. Se marchó. Salado. Ya regresamos. Entonces ya hemos oído lo que es el audio. Ahora sí continuamos por aquí con datos importantes respecto al fondo contenido, ¿eh? Tenemos aquí el tema de la obra. Profe, ¿qué decía la lápida? No se escuchó todo el audio. A ver, lo ponemos la última partecita que es anatomía. De nuevo, profe, de nuevo. Está bacán. Mi novela favorita. Las familias, ni Mario ni Gillenormand reconocieron en Valjean al salvador del muchacho. El primero porque había estado inconsciente, y el segundo por el penoso estado en que lo vio llegar aquel día, cubierto de barro. Se llevó a cabo la boda, pero hubo un gran ausente, Jean Valjean.
Él se había excusado por una dolencia y se había ido a la casa de la calle del Armado. Ella es feliz y ya no me necesita. Ah, mi Cosette. Le dejaré todo el dinero que tengo enterrado en Montfermeil. No tendrá que vivir más bajo el cuidado de un delincuente como yo. Si la ley viene por mí, ella no sufrirá por eso. Tendrá a su esposo. Valjean hacía visitas esporádicas que cada vez fueron siendo menos, hasta que un día no fue más. Una mañana, alguien llama a la puerta de Mario Pontmercy. Buenos días, señor. Mi nombre es Thénardier. Mario reconoce enseguida a su antiguo vecino, aquel astuto ladrón, padre de Eponina. Pero Thénardier no lo reconoce a él, puesto que casi nunca lo ha visto, menos aún con ropas de hombre rico. Vengo a darle noticias siniestras sobre el padre de su esposa. Le diré lo que tengo que decirle y luego recibiré gustoso lo que usted ofrezca por tan valiosa información. Lo que tenga que decir lo sé yo por su propia boca. Ese hombre es un asesino. ¿Qué dice? Lo vi hace unos meses huyendo de la ley, con un cadáver a cuestas. Un joven de buena familia, aparentemente. Llevaba el cuerpo por debajo de la ciudad. ¿Qué? Por las alcantarillas. Por las alcantarillas. Yo mismo me encargué de cortar un retazo de la camisa de la víctima para poder denunciar al infame. Mario reconoció al instante esa camisa como suya. Era él. Su suegro es un maldito, un bribón, un canalla. ¡Calla, mercenario! Ese hombre me salvó la vida. Era a mí a quien llevaba a cuestas en la alcantarilla. ¡Yo! ¡Lárgate de aquí! Cosette. Cosette. Debemos ir donde tu padre. Cosette, confundida y emocionada, parte con él. Llegaron. Entraron a una fría habitación en el número 7 de la calle del Armado. Encontraron a un anciano sentado en una pobre cama. Hijos. Padre. Padre, perdóname. Tú, mi salvador. Tú, hombre generoso. Te dejé ir así. Perdóname. Te he extrañado mucho, mucho. Y no quiero que pienses mal de mí. No. Nada de eso, hijos. Yo los adoro. Y me hacen muy feliz, llegando a despedirse. ¿Qué dices, padre? Pero no hubo tiempo para más. En ese momento, con un último suspiro y un gesto de infinito amor, Jean Valjean cerró los ojos para siempre. En el cementerio Père Lachaise, en las afueras de París, un sepulcro austero está compuesto de una sola piedra. No se lee ningún nombre en la lápida, pero una mano anónima ha escrito unos versos dedicados al alma que ahí descansa. Duerme. La suerte lo persiguió ruda. Murió al perder la prenda de su alma. Fue larga la expiación, la pena aguda, mas así obtuvo la celeste palma. Después del sufrimiento, de vivir la injusticia una y otra vez, Jean Valjean ha conseguido salvarse, tal como el obispo Bienvenu alguna vez le quiso enseñar. Alcanzó la redención su alma pecadora y más que eso, se elevó a la gloria. Gracias por escuchar conmigo Los Miserables, de Víctor Hugo, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa.
Ahora sí vamos ya al fondo contenido. Ahí observamos lo que es el tema, el cambio de un hombre en una sociedad inhumana. Un hombre, una vez que es convencido por el obispo Myriel de ser cristiano, desde ahí comienza a cambiar su vida. A pesar de que la sociedad lo persigue, la sociedad crea las condiciones negativas para él, pero él siempre va a ser un buen cristiano, ¿no? La ideología, el cristianismo es la ideología dominante en esta obra. Encontramos también personajes ya mencionados, pero aquí hay que recordarlos. El personaje principal, Jean Valjean. Jean Valjean, que asume diversos nombres en la obra, pero lo más destacado es que cuando se establece en Montreuil y es empresario y alcalde, se hace llamar el señor Magdalena. En francés, Madeleine. En castellano, Magdalena. Desde el convento hasta su muerte, se hace llamar el último Fauchelevent. El obispo Myriel, que lo apoya en Digne, Fantina, Cosette, Marius Pontmercy, en Enjolras, que era uno de los líderes del ABC. El ABC era un grupo de jóvenes y otros personajes que ya no querían que su país, Francia, siga siendo monarquía. Querían que sea república. Encontramos luego los Thénardier, en donde tiene mucho protagonismo el señor Teodoro, o sea, el esposo del señor Thénardier, ¿no? También su esposa, que actúa mal, pero los hijos, Epónine, Selma, Gavroche, van a ser personajes buenos, ¿eh? Por ejemplo, Epónine, que decide dar la vida por su amor platónico, o sea, por Marius. Ve que van a dispararlo, ¿qué hace ella? Estira la mano, bloquea la bala le atraviesa la mano, el brazo, hasta el pecho, ¿no? Le ponemos por acá su X, ¿no? Selma sobrevive, ¿no? Gavroche también muere en el combate. El oponente principal, el inspector Javert. El perseguidor, el que lo persigue. El inspector Javert, el perseguidor. Y por aquí tenemos los ambientes principales de esta novela. No olviden que en Faverolles él prácticamente creció. Y ya cuando estaba por los 28 o 30 años, comete un delito, ¿no? Un delito simple, ¿no? Pero que no lo hizo digamos, por intención delincuencial, ¿no? Sino que él, como en 1795, fallece su cuñado, él queda a cargo, como si fuera papá, de sus 7 sobrinos, ¿eh? 11, tal vez el otro 10 años, tal vez el otro 9, seguiditos, ¿eh? El delito fue romper una vitrina, y roba un pan. Ese fue su delito. Luego se suman otros causales y al final le dan un castigo de ¿qué? Un castigo de 5 años de prisión. Pero por sus 4 intentos de fuga se acumularon ¿qué? 14 años más. O sea, al final salió ya a los 19 años de la cárcel, ¿eh? Estuvo entonces preso de 1796 a 1815. Y le pusieron un código, era el preso 24.601. 24.601, ¿no? Tenemos luego Digne, donde fue apoyado por el obispo Myriel. Montreuil-sur-Mer, ahí asume la identidad del señor Magdalena. No olviden que en francés es Madeleine, ¿no? En castellano Magdalena. Y con esta identidad logró ser empresario y alcalde, ¿no? En Arras iban a condenar a Champmathieu como si fuera Jean Valjean, y Jean Valjean, basta ya de mostrar, no señores, ese hombre es inocente, yo soy Jean Valjean. Y es por eso que, como lo descubren, otra vez lo capturan y lo envían a la cárcel. En 1823 estuvo
por meses en la cárcel, ¿eh? Pese a que su condena fue de cadena perpetua. Entonces aquí su condena fue cadena perpetua. Pero logra escapar a tal punto que lo dan por muerto. Escapa y es dado por muerto. Y en esa ocasión es codificado como el preso 9430. Después de escapar y ser dado por muerto, saca dinero donde tenía escondido, se va a Montefermil y rescata a Cosette. Pero ese rescate no fue gratuito, ¿eh? Tuvo que pagar a los Thénardier 1.500 francos. Los Thénardier que vivían justamente en esa posada, alquilaban esa posada, que dijeron, con este dinero vámonos a París y allá encontraremos la fortuna. Y se fue toda la familia a París. Por eso se explica de por qué la presencia de Thénardier por París, sus hijos, todo. Luego ya Jean Valjean se establece en París, primero en un suburbio, después en el convento, la adoración perpetua. En ese convento, desde ese convento hasta su muerte, ya se llama el último Fauchelevent. El último Fauchelevent. Después está la calle Plumet, donde se enamoran y se apasionan Marius y Cosette. El barrio Saint-Denis, donde fue el conflicto, la guerra. Y el suburbio, donde justamente Jean Valjean muere, ¿no? Muere con olor a santidad. Vamos a las preguntas, ¿eh? Primera pregunta, relaciona a los autores y sus obras. Con Fanguet, novela Werther. Edgar Allan Poe, sus cuentos de fantasía y terror, narraciones extraordinarias. 2 con latino. 3 Becker, sus rimas, que son poemas de mucha profundidad sentimental, donde ella va dejando de lado la rima, la mente, las estrofas, ¿no? Busca la libertad creativa. 3 la. 4 Lord Byron, inglés, su novela sobre el típico mujeriego Don Juan. 4 la E. 5 Alejandro Dumas padre, autor de Los 3 mosqueteros. 1B, 2D, 3A, 4E, 5C. Datos correctos respecto al romanticismo. De su origen germano, claro, o sea, alemán. Claro. Contra el neoclasicismo, sí. Se opuso al regionalismo y a la perceptiva, o sea, muchas normas neoclásicas, ¿cierto? Exaltó el subjetivismo, sí, ¿no? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la obra Los Miserables, pese a que esta novela es sobre todo de tendencia social. ¿Tuvo tendencia histórica? Claro. ¿Destacó una novela en fábula? Un momento, ¿en fábula? No. ¿En comedia? No. La 5 se descarta. Por tanto, 1, 2, 3, 4. La C. No olviden que la comedia y la fábula fueron sobre todo formas textuales del neoclasicismo. 2, la C. 3. Respecto a Montiul, ahí se estableció la madre de Euparasie. Euparasie es el nombre verdadero de Cosette. Cosette es nada más hipocorístico. Algo así como tu nombre es Mercedes, te dicen Meche. Tu nombre es Rocío y te dicen Chío. Chío es hipocorístico. Tu nombre es Rosario, te dicen Charo, hipocorístico. O tu nombre es María y te dicen, por ejemplo, Maruja o Mari. Por lo tanto, Cosette viene a ser un hipocorístico. Su nombre es Euparasie. Su alcalde entre 1919 y 1923 fue señor Magdalena, claro. El inspector Javert trabajó ahí un tiempo, sí, y por eso otra vez se encuentra a Jean Valjean. ¿Qué? Este era Jean Valjean, no era Magdalena. Fue escenario de muerte de Fantine, sí, ahí muere Fantine. Ahí estuvo preso varios meses. Jean Valjean no. Otra vez lo llevaron a Tolón. 1, 2, 3, 4, la D.
3, la D. 4, Jean Valjean vivió primero en, después fue Avión. en, y a libre pasa por Digne, correcto, la A. 4, la A. Sí, 4, la A. 5, respecto al obispo Miriel, era obispo en Digne desde 1806, sí. Solapó el robo de un presidiario, sí. Plantean la D, veamos a ver. La 2, cierto, se refiere a Jean Valjean. ¿Tuvo una destacada labor religiosa y solidaria? Sí. ¿Le regaló a Jean Valjean candelabros de oro? No, fueron de plata. ¿Jean Valjean lo encontró en el convento? No, lo encontró en Digne. En el convento encontró al señor Fauchelevent, que le dio su apellido. Entonces, 1, 2, 3, la C. 5, la C. Esta novela presenta ¿qué elementos formales? ¿Estilo barroquista? No, el barroco es del siglo XVII. Quinaria, sí, 5 partes, secuencia lineal. Analepsis, que es igual que flashback. Teo directo, sí. 6 la B, de acuerdo. 2, 3, 4, 5. 6 la B, 2, 3, 4, 5. 7, respecto al inspector Javert, ¿conoció a Jean Valjean en Digne? No. Él lo conoció ya en la prisión Tolón y por eso lo reconoce. Fue inspector en Montreux, sí. Acusó al alcalde Magdalena, cierto. Murió en el río Sena, sí. Sí. Capturó a Marius y a otros rebeldes. ¿A Marius? No. 2, 3, 4. La D. 7 la D. 8, respecto a Marius. Era parisino y origen aristócrata. Sí, era aristócrata. Sino que renuncia a su aristocracia un tiempo para reunirse con los pobres, ¿no? La muerte de su padre lo impuso republicano, sí. Se aleja de su abuelo materno y se establece en un suburbio, cierto. Bueno, también. Participó en la rebelión, sí, ¿no? Y esa rebelión se dio exactamente en el campo real y en la novela se dio en 1832, ¿no? O sea, todas, ¿eh? 8 de la. Pregunta 9. ¿Son características del romanticismo? Racionalismo, no. Al contrario, subjetivismo. Dado. Y la D. Sordidez, misterio, por ejemplo, algunas leyendas, sensualidad, algunos poemas de amor y pasión, subjetividad, idealismo, sí. 9, la D. 10. No es obra de Víctor Hugo. Beso. Besito. Claro. La Dama de las Camelias es de Alejandro Dumas, pero del hijo, ¿eh? En Francia hubo 2 Alejandro Dumas. Lo que es el padre, que fue romántico, y el hijo, que fue realista. 10 la B. 11. En Tolón, Jean Valjean estuvo preso. ¿En qué fechas? Dado. Claro, primera fecha, 19 años, de 1796 a 1815, luego algunos meses en 1823. Sí. 11, la D. 12. Rasgos presentes en la obra de Víctor Hugo. Como poeta, trabajó en la musicalidad y la imaginación, ¿cierto? Su lenguaje culto, sí. En sus dramas conserva la unidad de acción, pero rechaza las unidades de tiempo y lugar y tiempo, sí. Sus novelas emplean el monólogo interior. No, el monólogo interior es típico de los siglos XX y XXI. En esa época no existía. Profe, 12, ¿sí? Creo que no tenemos esa pregunta en el módulo. La 12 debe estar, ¿eh? No la tenemos, profesora. ¿La 12 no está? No la tenemos. No. Claro, porque yo siempre nada más de 12 Ni la preguntas. 13. Claro, porque yo he puesto aquí un poquito más de ya, por si acaso. Claro, pues entonces ya lo resolvemos. Muy bien, profe, continúe Sí, normal. está bien, no, como Sí. Extraño, yo siempre son 12 preguntas por cada práctica. Bueno, me falló ya la edad. Joder.
Víctor Hugo planteó los postulados del romanticismo ¿en qué obra? Donde dijo, basta de normas clásicas. Eso se llama. 13 la B. 14 Jean Valjean rompió una vitrina y robó un pan. ¿En dónde? ¿Avión? ¿Avión? Pero sí. Bueno, debe ser. Ah, no, me salteaba bien. Esto es 14, ya listo. Faveroles, 14 faveroles. Bien, jóvenes, cuídense mucho de este modo, superando las redes sociales, hemos culminado el tema. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias, cuídese. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, muchachos. Bye.